Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Este es su programa Careo aquí en Cinevisión y hoy tenemos el gran honor de compartirlo con todos ustedes y con don Osvaldo Santana. Muchas gracias, don Lito. Muchas gracias a los amigos de Careo y del Canal 19 aquí, de taponero, ¿verdad? Como dicen en la pelota. Hay unos cerradores estelares ahora que valen más que los iniciadores. Pero aquí no estamos cerrando, no estamos comenzando. No, cuando dijiste taponero. Sí, tú no sabes lo que es el taponero. Claro, es un pitcher que llega casi siempre en los momentos más difíciles a auxiliar a su equipo. Suple. Sí, así es. ¿No? Sí, bueno, Osvaldo, en una temporada de lluvias inesperadas por el tiempo en que se está dando. Ya el año 2026 cambió por completo esa percepción que uno tiene de los primeros meses del año, de enero, febrero, marzo, abril, y entonces la gente esperaba las aguas de mayo. Por cierto, este es el último programa del mes de abril. Porque generalmente, ¿verdad?, entre enero y casi abril era un periodo seco. Seco, el que la gente decía, pero ¿de qué es? No va a llover. En las partes más cercanas, como en el sur, el noroeste, la gente entendía que ese periodo era más largo de la cuenta porque no llovía. Pero el 2026 nos ha sorprendido a todos y en algunos lugares con cosas lamentables. Las aguas siempre son buenas, son benditas, ayudan a la agricultura, ayudan a mejorar el clima, el ambiente, pero también cuando son así tan prolongadas y con tanta frecuencia, generan problemas también, no solamente en República Dominicana, en casi todos los países del mundo, cuando vienen aguas que no están previstas, como dijo el director del COE, ¿verdad? Que Juan Manuel Méndez, Centro de Operaciones de Emergencia, que las aguas que cayeron a mediados en la primera semana de abril, no había ninguna posibilidad de que sean captadas por los sistemas de drenaje de República Dominicana y de la capital, y por eso se inundó la ciudad, partes importantes, no solamente ya de los sectores más marginados, como esa es la tradición, las zonas cercanas a ríos y cañadas, que es a donde van las alertas, sino que cayó agua en lugares hasta residenciales, inundando vehículos y vehículos de cierta altura, como jipetas y camionetas. Y destrucciones, además fenómenos raros. Por ejemplo, la granizada de Valladolid, ¿verdad? Sí. ¿Tú te enteraste? Sí. Obviamente. Claro que fue sí. Una cosa rarísima, ¿no? De repente bajó la temperatura, según vi a un experto, a 20 grados, cuando estaba en 32. Sí. Y se produjo, ¿verdad?, ese fenómeno. Y comenzó esa granizada así sin que nadie le esperara. Quizás esto conduce a pensar en un asunto que yo leí, un ensayo de un especialista, de un experto, qué sé yo, hará como 5 años, acerca del comportamiento del clima en la isla de Santo Domingo, con énfasis en el lado oriental. Él planteaba que en 50 años, pero es demasiado rápido, no han pasado, después que yo vi ese artículo, no han pasado ni 7. Él decía que la abundancia, las aguas abundantes, no iban a ser tan abundantes en la parte este y en el centro de la isla, sino que se iban a mover hacia el oeste, hacia el Valle de Neiva, digamos que a partir del lado sur de la cordillera central y hacia Haití. Y con énfasis también, digamos que en la parte final de lo que es hoy el lago Enriquillo. Pero de repente nos hemos encontrado con estas lluvias que se podrían denominar atípicas, ¿verdad? Que han tenido de todo. Por ejemplo, ahora en marzo o en abril mismo, llovió. Hay quienes, bueno, yo creo que las estadísticas sugieren que llovió más que los 2 noviembre, ¿verdad?, del año anterior. Sí, de aquellas 2 veces que la ciudad de Santo Domingo fue sometida, ¿verdad?, a una situación tremenda y hubo hasta pérdida de vidas, destrucciones, una situación desastrosa. Entonces esto acontece precisamente en lo que fue definitivamente lo que la gente denomina como una cuaresma hembra, ¿no?, de abundante agua, abundante lluvia, pero no de esa manera, ¿no? Por ejemplo, Puerto Plata, que en los últimos años acusa esa tendencia. En Puerto Plata se está produciendo cada año graves niveles de inundaciones. Y por ejemplo, yo vi un río que
tiene alguna importancia. Pero el río Camus, que yo no lo había oído mencionar en Puerto Plata, porque yo sé del río Camus de La Vega, que nace en la cordillera central, va hacia el este, yo creo se agrega al cauce del río Yuna y desemboca allá en Nagua, en esa zona, arriba, ¿verdad?, del Atlántico. ¿No? Pero entonces la prensa hablaba de inundaciones provocadas por el Yuna, pero no Camus. decía por el río Camus, perdón, pero no precisaban ese río Camus en Puerto Plata. La gente no entendía que se trataba de un homónimo de un río del mismo nombre, Camus, que existe en Puerto Plata. Entonces se generó como mucha confusión. Pero igual, así como esa zona del De Camus, hecho, todavía Montellano, Osvaldo, de hecho todavía se mantiene en alerta roja esa zona y está prohibida las actividades escolares, el envío de los niños a escuela, por lo que pueda ocurrir. suspendidas más bien. Suspendidas. Entonces, el tema es que hemos asistido a un temporal totalmente irregular, fuera de época. Eso es lo que le llama una cosa fuera de época. Y la gente hasta le ha cogido miedo, yo creo, ya a la lluvia. La gente dice, irá a llover. Sí, toma su previsión, no por el simple paraguas, sino ver si no viene por ahí. Mire, una esta cañada, mañana, una como crecida. entre 5 de la mañana y 5:20, hubo una llovizna, pienso que en algunos sectores del Distrito Nacional, tan fina que era casi imperceptible. Yo lo pude ver porque estaba en esa hora en el Jardín Botánico. Estoy hablando del viernes en la madrugada, ¿no? En fin, el tiempo está cambiando. Sí. Dicen que el cambio climático, pero realmente son para nosotros fenómenos, cosas nuevas, digamos, en el comportamiento del clima en la isla de Santo Domingo. Así y es. particularmente en el lado oeste, que somos nosotros, República Dominicana. De modo tal que cualquier nubarrón, cualquier chubasco es digno de que sea atendido, ¿verdad? Con todas las observaciones que hacen los organismos de socorro y de emergencia, porque fácilmente puede venir un diluvio y sorprendernos. Ahora, ojalá, estaba pensando yo, ayer estábamos a 24 de abril, hace, qué sé yo, 20, 25 años, era un acontecimiento tremendo, una fecha como esa. Y ayer pasó así, mansito, desapercibido, han cambiado las cosas. Pero no solamente las ¿por qué tú lluvias. dices era una fecha importante? ¿Qué se conmemora el 24 de abril? Hay que recordarlo, porque Claro. ya la gente se ha olvidado. Bueno, pero por eso yo te lo digo, porque quizás las nuevas generaciones han ido tomando otros elementos para su referencia, para su historia, para su vida, y van quedando atrás esos rezagos, como dicen ellos, de lo que ha pasado. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos podemos levantar esa bandera de lo que ocurrió el 24 de abril del año 1965, para los que todavía no están entendiendo el asunto. Nos vamos y volvemos en breve con más en Careo. Muy bien, de nuevo con todos ustedes en Careo, un servidor Lito Santana junto a Osvaldo Santana, conversando con todos ustedes de los principales acontecimientos que ocurren en nuestro país y en el mundo, recordando también algunas de esas cosas que ha vivido la República Dominicana en su historia, como es este hecho que ayer cumplió un aniversario más, la Revolución de Abril, Se puede decir que 24 fue de una abril. gesta por la democracia y pues se puede decir también por la república, por la patria. Estábamos viviendo momentos posteriores al golpe de Estado del profesor Juan Bosch, que ocurrió en 1963, y se había roto el sistema constitucional que había retornado prácticamente ahí, calientito, con el derrocamiento de la dictadura de Trujillo, y el pueblo expresó su deseo de libertad acudiendo a las urnas y votando por el profesor Juan Bosch, que naturalmente era fundador Y el del Partido Partido Revolucionario Dominicano. Dominicano. El profesor Juan Bosch estaba en ese momento liderando ese partido, que fue el que lo fundó en el exilio. A la clase oligarca del país, a la alta burguesía, no le gustó cómo iban las cosas funcionando, tampoco a quienes dominan esta parte del mundo desde el punto de vista imperial, que a los Estados Unidos, y entonces le dieron un fatídico golpe de Estado. Un gobierno que apenas duró 7 meses y que... Además 7 mesinos. 7 vecinos, y que entonces el país no asimiló eso. El país quería la vuelta a la democracia
Y un 24 de abril, el 24 de abril del año de 1965, se alzó en armas. Dirá la gente, pero ¿cómo? Los más jóvenes en armas, un país como este que está muy lejos de esas cosas. Sí, había en ese tiempo un sentimiento patriótico, revolucionario, democrático, que no entendía que podía ser desplazado un gobierno que fue elegido por el voto popular. Y más indignó a la población que un día, 4 días después, el 28 de abril, 42 marines invadieron nuestro territorio bajo una bandera... 42.000 números. 42.000 marines bajo la bandera de la Organización de Estados Americanos y una fuerza internacional de paz, interamericana de paz. Llegaron aquí y la fuerza interamericana de paz fue una mampara, ¿verdad? Una mampara porque fue Estados Unidos que invadió, y entonces recurrieron a los gobiernos, como siempre, lacayos de América Latina, lo invitaron a participar en la intervención como una fuerza supuestamente mediadora, fue ella como la llamaron, Fuerza Interamericana de Paz. Habían ahí militares de la mayoría de los países del continente, pero era una intervención patrocinada obviamente por los Estados Unidos. Que me llama mucho la atención ahora que tú hablas de estas fuerzas así, como se ha estado reuniendo una fuerza para intervenir Haití. De hecho, desde el año pasado se están haciendo están ocurriendo estos acontecimientos con una fuerza que vino desde Kenia, y ahora hay otra fuerza conformada por varios países, pero también en esa misma filosofía de no decir estamos aquí como Estados Unidos. Pero la de Haití tiene un matiz diferente, escúchame, Elito, que es una fuerza de supresión de pandillas, así se llama, es patrocinada, la bautiza por lo menos la Organización de las Naciones Unidas, está patrocinada por la ONU. Sí, pero el empuje fundamental naturalmente lo está haciendo Estados Unidos. Pero te pongo el paralelo porque en Haití ocurrió algo más dramático, más fuerte, más sanguinario que aquí, con la muerte de Jovenel Moïse, que era el presidente haitiano. Y de ese acontecimiento para acá, esa nación se ha venido desarrollando de caos en caos, de tragedias en tragedias, de matanzas en matanzas. Y no ha habido como ese ímpetu de los países de nuestra América o de los mismos Estados Unidos para ver cómo se resolvió esa situación. Pero nosotros en 4 días, Osvaldo, en 4 días se conformó una fuerza de 42.000 marines. Te estoy hablando de que en el caso de Haití fueron a buscar 1.000 a Kenia, están tratando de conseguir ahora llegar a 5.000 con varios países, y han pasado años. Nosotros como que fuimos más aventurados, ¿verdad? Con que o peor bueno, digo yo, porque Estados Unidos en 4 días pudo reunir 42.000 marines. Bueno, porque fueron marines. Los países lo que aportaron fueron cuotas simbólicas, ¿verdad? Y vinieron por campamentos limitados. Pero lo importante acerca de la conmemoración del 24 de abril de 1965, posteriormente el 28 de abril del mismo año se produce la intervención norteamericana, pero decía que lo importante a propósito de la fecha es recordar que el pueblo se levantó en defensa de la democracia para reponer, la idea era reponer al gobierno constitucional, primero de Juan Bosch. Primero fue una conspiración en el 63 cívico de civiles y militares, auspiciada la conspiración por los Estados Unidos, como tú dijiste. Dieron el golpe de Estado, derrocaron a Juan Bosch y se instauró el triunvirato, un gobierno totalmente minoritario, que impuso pues su regla de juego, un gobierno de fuerza, y hasta que vino la rebelión con el llamado del pueblo, con el llamado del doctor José Francisco Peña Gómez, desde Radio Televisión Dominicana, a lanzarse a las calles en apoyo a los militares que se habían levantado contra los que estaban gobernando el país. De hecho, bueno, se dividió en 2 bandos, el pueblo que se arrinconó, las fuerzas populares en la zona colonial o en la Ciudad Nueva, y desde ahí pues operaron las fuerzas populares frente a las fuerzas armadas y a los norteamericanos que vinieron 4 días después.
Y es una fecha memorable porque no se trataba de una revolución para instaurar lo que los Estados Unidos decían, que era una nueva tentativa del comunismo. Siempre ellos argumentan algo para invadir un país. Y entonces hablaron de que iba a ser otra Cuba. Y usaron ese discurso falso, como siempre, para invadir. Entonces, bueno, recordarle sobre todo a los jóvenes que ya no piensan nada de eso, que ese acontecimiento fue un grito por la libertad, fue un grito por la democracia y por el rescate de la institucionalidad, de retorno al orden institucional, al orden constitucional. Y es bueno que lo tengamos en cuenta ahora, sobre todo en estos tiempos que, como mucha gente dice, nada es nada. Lamentablemente. Tiempo de la pausa. Recordemos ese acontecimiento histórico. Regresamos en breve con más en Careo. Bien, estamos de nuevo con todos ustedes en Careo. Osvaldo, la muerte violenta, sanguinaria, terrible de Delvi Carlos Abreu Quesada, un chofer de Santiago, o en Santiago, ¿verdad? Creo que era de Jarabacoa. Jarabacoa. Sí, pero de Santiago. Ha levantado un movimiento de voces, porque aquí difícilmente la gente se moviliza en nada. Un movimiento de voces, clamando por el control de la violencia, y una violencia que parece ser encarnada en los motoristas o en los motorizados de nuestro país. La gente conoce esos videos, Osvaldo, de la persecución de esa banda detrás de ese pobre muchacho. Y a mí me dio terror viéndolo por la pantalla del celular o de la computadora o del televisor, porque yo no había visto una cosa igual. Cómo perseguir en público a plena luz del día una banda. Pero durante 23 minutos, que mucho tiempo. Mucho tiempo, y que él, incluso la ruta que él escogió para por el desplazarse, centro de Santiago. Se detuvo en un cuartel de la policía. Intentó. Y después que sin llegó ayuda a donde está, ¿verdad?, la madre de la protección de los derechos, la justicia. El parqueo del Palacio de Justicia de Santiago. Y ni ahí lo vieron. Hasta ahí llega la violencia. Lo degollaron, le dieron palos, pedradas, trompadas. Y la gente se quedó como si nada. Bueno, por lo menos hubo una gente que hizo su aporte grabando el hecho. Dios mío, ¿Tú estás oyendo? Bueno, entonces. Dicen que hasta llamaron tarde al 911. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros este tema? Yo en la revista pronósticamedia.com, que invitamos a todos nuestros amigos a leerla, una revista digital que producimos como parte también de todo lo que hacemos aquí en Careo, con Osvaldo, Omar, un grupo de periodistas destacados que tienen su firma ahí en esa revista. Yo planteaba que esos tigres están tomando el control del país, Osvaldo, estamos aterrorizados. Y eso pasó allá, en Santiago. Claro, usted dirá, bueno, eso es un hecho aislado. No es un hecho aislado, esos tipos se tienen la seguridad de que puedan hacer y deshacer en nuestro país. Mira, no respetan nada, Osvaldo, no te respetan a ti. Si tú vas cruzando una calle y vienen ellos, como dicen ellos mismos, sopleteados, o vienen calibrando, y tú no te atreves ni siquiera a mirarlo, porque se devuelven. Si te rozan tu vehículo y tú tienes la valentía de pararte para verlo, llegan 10, 15 en manada. Hemos visto casos hasta de jóvenes, muchachas, que andan en su vehículo y vi un testimonio de una que un motorista le dio. A veces dicen que dan para atracar, que tú te pares, te desmontas el vehículo y ahí te atracan, te caen. Pero en ese caso le dio, ella se paró para ver lo que le había hecho en el bumper y tuvo que salir huyendo otra vez para su carro e irse, porque le cayeron, 7 la rodearon. Y la luz roja de los semáforos. Y si tú estás en un punto en el que ellos no pueden pasar, porque no es una vía que está para eso, te le dan una trompada a la puerta del vehículo, quédate ahí. Y no, dicen la palabra famosa, que ya es parte del vocabulario, parece normal, de República Dominicana. No, Dios me libre. Entonces, eso es ese muchacho. Y no solamente en Santiago, es donde quiera, los motoristas están así, Osvaldo. Tú has sido víctima de eso, yo he sido víctima, el que no está viendo ha sido víctima de un acto de
de violencia de estos muchachos. Mira, ahora ha surgido, ahora no, como quiera, ya David Carlos Abreu Quesada está muerto. La tragedia ocurrió, ¿verdad? Las autoridades tienen que ir a fondo, investigarlo todo, porque ha surgido una vertiente también nueva que sugiere como que al hombre lo estaban persiguiendo a cuenta de terceros, porque él supuestamente tenía una deuda. Nada justifica. Entonces, hay que ver si se trataba de bandoleros profesionales, criminales motorizados, porque hay las dos cosas, ¿verdad? Sí. Criminales motorizados o simple motorista que pudo tenido o no un accidente y entonces actuaron una falsa solidaridad. Si ellos actúan como manada, como gente de la selva, eso en el caso de los otros. Pero están los criminales motorizados, que ese es su oficio, criminales, desde motos son uno, y otros son los imprudentes, los barbáricos, los que andan en la calle. Por ejemplo, el vehículo que yo uso tiene una cantidad de rayones, todos, puedo decir, los han provocado los motoristas. Es una cosa increíble. Incluso por el frente, hubo uno que marchó sobre el vehículo, me rayó, en esos días estaba nuevo, y se fue riendo, mirándome, riendo, es una cosa tremenda. Y así, a veces te lo encuentras contravía, y si tú no le abres el paso, te insultan, te dicen cualquier cosa, ¿no? De esa que tú no puedes, impronunciable. Y así, hay dos especies, ¿verdad? Entonces yo creo que es justo, y hay otros tipos que son trabajadores, que andan en motores, que también hacen barbaridades, porque las imprudencias son comunes. Ahí es el punto. Es decir, hay diferentes clases de gente en la calle motorizados. Criminales que usan motores para cometer sus fechorías. Otros que trabajan en la calle como delivery, mil cosas, mensajería. Y los famosos transportistas, que también reflejan la precariedad del tránsito. Mira, ahora cuando venía para el canal, digamos que en la mañana, frente a donde yo estaba, en ese semáforo, había no menos, sin exagerar, de 32 motoristas. Yo lo conté, me tomé la molestia de contarlo. Comenzaron a cruzar en rojo ellos, porque ellos no respetan semáforos. Y, ¿qué te digo? Tan pronto comenzó, se fue la manada, ¿no? Y después siguieron cruzando otros. Y el motoconchismo, que es un caso, los motoristas en general, en fin, la especie motorizada, es un serio problema que yo creo no tiene solución. Porque al mismo tiempo, eso está en el mercado, sigue abierta la importación de motores, es un negocio que no es penado por la ley, y no sé, ¿qué van a hacer las autoridades? Yo creo que fuera de los criminales, de los profesionales, fuera del crimen, los profesionales del crimen motorizado, fuera de los que son trabajadores, que son transportistas, ¿verdad?, que se llaman motoconcho, fuera de los que trabajan a empresas, que son delivery, en general, yo creo que el Estado tiene que hacer, a través de los agentes en la calle que no los hacen cumplir la ley, que por lo menos comiencen haciéndolos respetar las leyes de tránsito, los semáforos, que guarden la distancia debida y que se comporten como personas, no civilizadas, porque eso es difícil que lo hagan, pero como personas mínimas, y que como tales conduzcan en las calles. Bueno, es tiempo de la pausa comercial, pero yo creo que hay que hacer algo adicional a lo de los agentes de tránsito. Yo me le he quejado, eso mismo que tú narraste, de que está parado. Las leyes no existen para los motoristas. No existen, no tiene nada. No hay ni roja, ni verde, ni amarillo. Le pasan al frente a ellos y no. No, yo le dije un día, pero frente a los policías, esa es una característica especial también de los motoristas. Son invisibles. Son invisibles, es así. Porque, mire, comandando, pero mire eso, dice él. Me hace de qué. Tú estás loco. ¿Y quién para esos tigres? Oye, así mismo. Así mismo. Bueno. Vamos a la pausa, regresamos con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo.
Bueno, Osvaldo, yo no sé qué fue que pasó. Estábamos hablando de taponero y cosas, pero en el béisbol también se usa la palabra pifia. Cuando va un roletazo por el reacción, pifia la bola y llega quieta. Yo creo que al gobierno del doctor, el licenciado Luis Abinader, se le fue cometieron una pifia dentro de su esquema de gobierno y su actual posición frente a los acontecimientos internacionales. Una delegación del gobierno. Frente a sus aliados, sí, ¿verdad? Que son los Estados Unidos favoritos. Una delegación, nada más se habla del ministro de Justicia, que es un cargo recientico, quizás por eso que nuestro amigo Antoliano tiene unos meses nada más como ministro. Consultor jurídico. Pero estoy hablando del ministro. 5 años como consultor jurídico, un experto, un jurista muy destacado de la República. Parece que se le fue la pelota y se metió en un tremendo escenario en España, convocado, no voy a decir por la izquierda, porque esas cosas no están así ya. Pero por el partido socialdemócrata que son. No llegan a izquierdistas. Sí, típicos, que son contestatarios al gobierno de Estados Unidos, que no se tampoco puede. Tienen un modelo diferente, una visión distinta del ejercicio de la democracia. Pero eso no se ve tan simple. Ni siquiera son contestatarios. Son aliados de los Estados Unidos. Lo único que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, presidente Torrón, como yo diría, como roto todos los esquemas. Pues esa gente son todos amigos de los Estados Unidos. Pero bueno, esa corriente de gobernantes tuvo una interesante conferencia. Y gobierno, ¿no? Y allá estuvimos nosotros dicen que fue como PRM, que no fue como... No. Él fue muy... Bueno, sigue el señor Antoliano, que así se llama, ¿verdad? Peralta Romero, sí, amigo de nuestro querido hermano periodista también. Acudió como representante legítimo del gobierno dominicano y en particular del presidente de la República, Luis Abinader. No lo digo yo, lo dijo él. Así se presentó. Bueno, entonces parece que esa acción, o sea que está muy sensible el gobierno de Donald Trump. Concurrir a un evento internacional de socialdemócratas para analizar y hablar de defender la democracia a nivel global, ¿verdad? Es duro, ese tema sí era duro. Y se discutió el tema también de lo que tiene que ver con, digamos, el manejo de lo que es la información y la digital, ¿no? Sí. Y todo lo que tiene las implicaciones. Eso no le gustó a la embajadora, la asistencia de nuestros representantes. Le desagradó. Lea Campos se llama, un apellido latino. Dicen que Lie, pero Lea Campos. L-E-A-H. El nombre es inglés. Campos es hasta en Fondo Negro hay algunos de apellido Campos. Bueno, ella es latina, yo creo que ella es de origen mexicano. Entonces, soltó un viaje en su cuenta de Twitter diciendo que no se puede ser frío y caliente, de tibio y... No, pero fue fuerte la expresión. Muy dura la expresión. Entonces, eso ha creado un revuelo. Como que lo vomita. Sí, una cosa. Citó una cita bíblica. Sí. Entonces, es que están en momentos clave de esa lucha por el control del mundo. Sabe que Estados Unidos está full tratando de controlar lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Ha enfrentado junto a Israel a Irán de una manera descomunal, al estilo de esas guerras de estos tiempos. Y entonces acá, usted tuviste en Venezuela lo que pasó, llevaron a Maduro, comenzando el año, y nosotros le prestamos a nuestros aeropuertos, el principal de la aviación civil, que es Las Américas, y también el principal, que es de tipo militar, de la base aérea de San Isidro. Y entonces salimos con esta situación ahora de participar en eso. Yo no le veo nada malo a eso, si no fuera que estamos tan sensibles, o que Estados Unidos está tan sensible, porque eso es la democracia. Y el mayor gobierno, el principal gobierno defensor de la democracia es Estados Unidos, la Dalit, ¿verdad? De lo que, si hay un gobierno como el de Venezuela, lo sacan, bloquean el de Nicaragua porque no responde a su esquema. Cuba está en un hilito. Han tenido problemas con el gobierno también de Colombia. Petro, el presidente Gustavo Petro, tiene también un lenguaje poco también a la izquierda con relación a ellos. Lula, que le tiró un viaje en ese encuentro increíblemente, un hombre valiente. Parece que viene de su formación sindical. Entonces, Osvaldo, eso como que aquí no ha creado un ruido
que la embajadora ha registrado de manera oficial? Yo creo, el tema para mí, la parte más importante es que el gobierno del presidente Luis Abinader se alineó a la administración de Donald Trump o a los Estados Unidos, pero antes venía alineado desde los tiempos de Joe Biden. Recuérdate que en su discurso inaugural dijo claramente frente, ¿verdad?, a lo que era la actitud colaboradora de China con estos países y a la apertura de relaciones con China, él reaccionó diciendo que las relaciones preferenciales eran con los Estados Unidos, que nuestro aliado, que nuestro principal mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que eso, también la República Dominicana se convirtió como una suerte de digamos, como un gobierno operante al servicio del interés norteamericano en materia política y de relaciones internacionales. Condenamos algunas actitudes del gobierno de Nicaragua, lo de Venezuela, no se reconoció a triunfo de Maduro, y así incluso lideró lo que se llamó como Asociación de Estados por la democracia, una cosa así en América Latina, es decir, una asociación que aupó el gobierno dominicano. Es decir, que el gobierno dominicano se convirtió como en el delfín de la política de Estados Unidos en la región. Entonces, pese a los orígenes, ¿verdad?, del gobierno de Abinader, que se fundamentan en el PRM, que profesa su adhesión al socialismo democrático, a la socialdemocracia, entonces, al alejarse tanto de su política originaria y al proyectarse pro norteamericano, que se puede decir que está de rodillas frente a la administración de Donald Trump, al gobierno dominicano, que le sirve y obedece órdenes. Entonces, un gobierno que se ha entregado de esa manera, como que era un contrasentido. Yo creo que se ganaron el boche, que era de la embajadora, así que fue un contrasentido ir a una reunión internacional donde era obvio que se iba a cuestionar las políticas de Donald Trump en medio de una guerra innecesaria, agresiva contra un país que no dio motivos, ¿verdad? Yo creo... No fue provocada. Entonces, en esa coyuntura fue como una falta de sentido político del gobierno acudir, pero como quiera el señor Antoliano trató de dar una explicación, ¿verdad?, de su asistencia, pero yo creo que fue un error del gobierno y necesariamente no condeno a la embajadora, porque ¿qué? La embajadora que está ejerciendo, digamos, un rol que el gobierno dominicano le ha concedido. Estados Unidos es nuestro tutor. Entonces tú no te puedes rebelar frente a tu tutor ni hacer nada que le desagrade. Somos una nación que está al servicio. Así, a nosotros en este tiempo nos ha faltado un poco de dignidad. No es que se sea anti-norteamericano, hombre, no lo necesitamos. Son, digamos, nuestros socios más importantes. Más de 1 millón de dominicanos viven allá, pero tenemos que comportarnos de forma tal que nos merezcamos un trato digno. Y hemos llegado a un nivel en que nos hemos colocado de una forma en que nos pueden llamar la atención. Nos pueden hasta dar bofetadas, sí, porque somos digamos que una nación que está gobernada bajo ese temperamento del servicio, no se puede decir servilismo, pero sí al servicio de la política exterior de los Estados Unidos. Eso es decir, nosotros nos buscamos eso. Y creo que yo no la condeno a ella, ella se siente en derecho de llamarnos la atención porque somos nosotros los que nos hemos colocado de ese lado para que nos den. Teníamos que poner la otra mejilla, simple y llanamente. Regresamos con más en Careo. Muy bien, ya en la parte final del programa Careo, no quiero yo, algo ya personal, que este programa termine sin escuchar a Osvaldo referirse a lo que está pasando. Sí, porque nosotros hemos estado hablando todos estos días de esto allá en el Medio Oriente, la guerra que desató Estados Unidos. Hablando hemos mucho hablado siempre de cómo van los acontecimientos. Bueno, pero vamos simplemente a ver
cómo está la cosa en este momento. En este momento hay algunos detalles que bien puede importantes. cambiar en cualquier momento. Sí, no, porque yo me asusté los otros días, no sé si fue en una conversación entre nosotros o en un ambiente del programa o de la revista pronóstica media.com, que en una de esas sorpresas que ha dado Irán, de su respuesta al ataque, porque hay que decirlo así, blanco y negro, ellos fueron atacados primero, que el presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que no esperaba lo que está pasando ahora. Estados Unidos. Dicen que fue el señor Netanyahu que convenció a Trump. Ahí vi a un ex jefe de la política exterior, jefe del departamento de Estado de los Estados Unidos, creo que de la primera administración de Biden, que dijo que ya en el pasado, tanto a Biden como a Bush y creo que hasta a Obama, Netanyahu le planteó a ellos ese ataque. El ataque, pero que ellos rechazaron eso, pero que convenció ahora a Donald Trump. Pero eso es interesante. Que lo manipuló. Uno creía que esas dos potencias juntas contra Irán, ellos, que saben más que uno de esos, calculaban que iba a ser más simple. Y llegó un momento que Trump dijo, si no llegamos a un acuerdo, voy a borrar de la faz de la tierra una civilización. Esa civilización, sí. Oye, la gente entró en pánico, los chinos, los rusos. El jueves precisó, una periodista le preguntó que si él atacaría con un arma nuclear a Irán, y él dijo, ¿y cómo tú preguntas una cosa como esa? Ahí fue racional el señor Trump. ¿Cómo tú preguntas una cosa como esa? No debería usarse nunca un arma nuclear de nuevo. Porque cuando él iba ya fue bastante lo que hicieron precisamente los Estados Unidos en Japón. En Japón, Hiroshima y Nagasaki. Pero que en el tono que lo dijo, más de 300.000 personas cuando ya ni siquiera era necesario, porque habían derrotado a Hitler en Europa y Japón estaba un tris de rendirse. Pero claro, entonces, por Dios. Entonces, ahora, me ha llamado mucho la atención la actitud del Papa frente a esta guerra. Siempre la Iglesia Católica, los papas claman por la paz, la justicia, la igualdad, ¿verdad? Los deseos de la humanidad, vivir libre y en paz consigo mismo y con los demás. Y entonces esto trajo también un roce con Donald Trump, que le ha llamado como que no es un eficiente negociador, que no sabe manejar el tema de lo que está viviendo el mundo. Y el Papa ha dicho, no, que mi misión no es esa, yo lo que quiero es que la humanidad viva bien. En paz. Él dijo una frase, él estuvo por África. Hoy un recorrido de 13 días por África. Por África, Osvaldo, que a mí particularmente esa frase de él me llamó mucho la atención, cuando él se refería que no iba a hacer de su trabajo, ¿verdad?, como un factor de entrega a los temas de guerra, que ese no es el tema. El Papa habló con mucha dignidad frente a los ataques barbáricos de Trump, que incluso llegó a compararse con Cristo. ¿No te recuerdas la famosa imagen creada con inteligencia artificial, donde Trump se ve sanando gente y al lado de Jesucristo? Pero, señor, las cosas que ha hecho Trump, en todo esto se ha discutido acerca de quién frente al mundo, cómo se ha manejado mejor. No hay duda de que los Estados Unidos e Israel han hecho un grave, terrible a los iraníes, un daño tremendo, no se puede decir irreparable, pero de alto costo humano y físico. La infraestructura dañaron muchísimo. Y como quiera, hay que reconocer que fue un país víctima, si no un problema ni siquiera de quién ganaron. Fue una guerra decidida, fabricada, hecha por los Estados Unidos siempre e Israel bajo un argumento justificable. No, nunca ese tipo de guerra es justificada, que había que eliminar la capacidad iraní de crear una bomba nuclear, una barbaridad. Es decir, que ya en septiembre, parece el año pasado, con los ataques que le hicieron, dijeron que habían eliminado la planta. Entonces ahora de nuevo no la eliminaron. Quiero, Osvaldo, se nos ha acabado el tiempo. Quizá terminar, decía
con estas palabras del Papa en su recorrido por África. Dijo: queridos hermanos, les mencioné las riquezas materiales que intereses prepotentes acaparan, incluso aquí en su país o en Camerún. Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva. Y dijo con mucha fuerza que hay que eliminar la lacra de la corrupción. Papa. O sea, palabra para ser oída. El Papa se comportó a la altura. Y qué bueno que haya sido así. Habló como un verdadero representante de la raza humana. Se nos fue el tiempo. Con mucho gusto pudimos conversar durante una hora completa con todos ustedes. Osvaldo, denos la vuelta con más frecuencia. Bueno, no se enfermen. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. A ustedes, el próximo sábado está presente para que nos juntemos otra vez aquí en Careo por Cinevisión a la 1:00 p.m. de la tarde. Hasta la próxima.